Página 5. Civilizaciones extraterrestres, por Isaac Asimov, 1979. Capítulo 1. La Tierra. 1.2. Espíritus. Para retrotraernos al comienzo, tendremos que reconocer que la frase inteligencia extraterrestre es de por sí rebuscada. Se refiere, después de todo, a inteligencia que se encuentra en mundos distintos de la Tierra, y para que tenga algún significado, debe haber cierto reconocimiento de que existen otros mundos. Sin embargo, durante casi toda la historia, para la mayoría de los seres humanos no hubo otros mundos aparte de la Tierra. La Tierra era el mundo, el hogar de los seres vivientes. Para los antiguos observadores, el firmamento era exactamente lo que parecía ser, un dosel que cubría el mundo, azul de día y punteado por el fulgor redondo del sol, negro de noche y tachonado por la brillantez de las estrellas. En esas condiciones, la frase inteligencia extraterrestre no tiene ningún significado. Así pues, hablemos mejor de inteligencia no humana. Tan pronto como lo hagamos, podremos ver que los seres humanos de la era anterior a la de la ciencia suponían que la humanidad no estaba sola, que el mundo único que creían que llenaba el universo contenía una gran variedad de inteligencias no humanas. No solo era la inteligencia humana una entre muchas, sino, muy probablemente, la más débil y la menos adelantada. Después de todo, para la mente precientífica, los sucesos del mundo parecían caprichosos y premeditados. Nada se sujetaba a la ley natural e inexorable, porque la ley no se reconocía como parte del universo. Si algo ocurría fortuitamente, no era porque no se conociese lo bastante para predecirlo, sino porque todas las partes del universo se conducían por su propia voluntad y hacían las cosas por un motivo no comprendido y hasta, tal vez, por una razón inexplicable. El libre albedrío se asocia, inevitablemente, con la inteligencia. Para hacer algo por voluntad propia es necesario comprender la existencia de alternativas y escoger entre ellas, y tal cosa resulta atributo exclusivo de la inteligencia. Por tanto, parecía sensato considerar a la inteligencia como aspecto universal de la naturaleza. Para los antiguos griegos, cuyos mitos conocemos mejor, todo aspecto de la naturaleza tenía sus propios espíritus. Toda montaña, toda roca, todo arroyo, toda laguna, todo árbol tenía su ninfa, señalada no solo por su inteligencia, sino por una forma más o menos humana. El océano tenía su deidad, lo mismo que el cielo y el averno. A esas deidades se les asignaban atributos humanos, como la procreación y el sueño, así como diversos niveles de abstracción, como el arte, la belleza y la casualidad. Con el transcurso del tiempo, los pensadores griegos se volvieron lo suficientemente sutiles para considerar a esos espíritus y deidades como símbolos, y para tratar de retirarlos de las asociaciones humanas. De esa manera, para comenzar, se creyó que Zeus y los dioses que lo acompañaban vivían en el monte Olimpo, en el norte de Grecia, pero posteriormente se les trasladó a un vago cielo en el firmamento. Tenemos aquí un ejemplo de otro mundo, pero nunca visible y de ninguna manera sentido en la forma ordinaria. El mismo desplazamiento ocurrió en el caso del Dios de los israelitas, quien originalmente vivió en el monte Sinaí o en el Arca de la Alianza, pero que con el tiempo fue trasladado al cielo. De igual manera, el mundo de los espíritus de los muertos se creyó, al principio, que compartía el mundo de los vivos. Así, en la Odisea, Ulises visita el Hades en algún lugar muy vago del apartado occidente, y es en alguna parte de ese occidente donde también pudieron existir los campos elíseos, el paraíso griego. Los espíritus de los muertos fueron transferidos, con el tiempo, a un infierno semimístico y subterráneo. Con todo, ese proceso de abstracción sutil es un fenómeno meramente intelectual,
que tiene por objeto librar al pensador de opiniones molestas y nada sagaces. Rara vez afectaba esa abstracción a la gente ordinaria. Así, cualquiera que haya sido el concepto que un filósofo griego tuviese de la causa de la lluvia, el labriego común y sin educación posiblemente haya interpretado ese fenómeno, lo mismo que Aristófanes en una de sus comedias, como los orines de Zeus a través de un cedazo. En los Estados Unidos de hoy, la meteorología es un estudio complejo, y los cambios en el estado del tiempo se consideran como fenómenos naturales, regidos por leyes tan complejas que hasta ahora, para desgracia nuestra, no hemos podido comprender totalmente, por lo que podemos predecir esos cambios solo con relativa certeza. Empero, para muchos norteamericanos, una sequía, por ejemplo, es la voluntad de Dios, y acuden a las iglesias a orar por la lluvia, bajo la impresión de que los planes que Dios ha hecho son tan triviales y tan poco importantes que, si se le pide que los cambie, lo hará. Estamos acostumbrados a pensar que todos los dioses y demonios de la mitología son sobrenaturales, pero no es ese realmente un empleo justo de la palabra. Cualquier cultura, en su etapa constructora de mitos, no ha llegado aún al concepto de la ley natural, en el sentido moderno, por lo que nada es verdaderamente sobrenatural. Los dioses y los demonios son simplemente sobrehumanos. Pueden hacer cosas que los seres humanos no pueden realizar. Fue la ciencia moderna la que introdujo el concepto de las leyes naturales, las cuales no pueden ser violadas en ninguna circunstancia: las leyes de la conservación, de la termodinámica, las de Maxwell, la teoría cuántica, la de la relatividad, el principio de indeterminación, las relaciones causales. Ser sobrehumano es perfectamente permisible, pues esos casos son comunes. El caballo es sobrehumano en su velocidad, el elefante, en su fuerza la tortuga, en su longevidad el camello, en su resistencia, el delfín, en su natación. Es hasta concebible que algún ente no humano tenga inteligencia sobrehumana. Sin embargo, apartarse de las leyes de la naturaleza, ser sobrenatural, no es admisible en el universo tal como lo interpreta la ciencia, o sea en el universo científicas, que es el único del cual se ocupa este libro. Podría arguirse fácilmente que los seres humanos no tienen derecho a decir que esto o aquello no es permisible, que algo a lo que se llama sobrenatural recibe ese nombre por definición arbitraria, basada en conocimientos finitos e incompletos. Todo hombre de ciencia debe reconocer que no conocemos todas las leyes de la naturaleza que puedan existir, y que no comprendernos perfectamente bien las consecuencias y limitaciones de las leyes de la naturaleza que creemos que existen. Más allá de lo poco que sabemos, puede haber mucho que parezca sobrenatural a nuestro minúsculo entendimiento, pero que, no obstante, existe. De acuerdo. Pero consideremos lo siguiente. Cuando partimos de la ignorancia, no podemos llegar a ninguna conclusión. Cuando decimos, cualquier cosa puede ocurrir, y cualquier cosa puede ser, porque sabemos tan poco que no tenemos derecho a decir esto es así, o esto no es así, entonces todo razonamiento se detiene ahí. Nada podemos eliminar, nada podemos afirmar. Todo lo que nos es posible hacer es juntar palabras y pensamientos, sobre la base de la intuición, o la fe, o la revelación, pero desgraciadamente no hay dos personas que parezcan compartir la misma intuición, o la misma fe, o la misma revelación. Lo que debemos hacer es fijar reglas y límites, por arbitrarios que parezcan. Entonces descubrimos lo que podemos decir, dentro de esas reglas y esos límites. El punto de vista científico sobre el universo es tal, que admite únicamente aquellos fenómenos que, en una forma u otra, pueden ser observados de un modo accesible a todos, y que admite aquellas generalizaciones, a las que llamamos leyes de la naturaleza, que pueden ser deducidas de dichas observaciones.
Por tanto, hay exactamente 4 campos de fuerza que controlan todas las acciones recíprocas de las partículas subatómicas, y de esa manera, a la larga, todos los fenómenos. Esos campos de fuerza son, en el orden de su descubrimiento, el gravitacional, el electromagnético, el de acciones recíprocas nucleares fuertes y el de acciones recíprocas nucleares débiles. Ningún fenómeno que se haya observado puede dejar de ser explicado por una u otra de esas fuerzas. Hasta ahora, ningún fenómeno es tan sorprendente que los científicos tengan que concluir que debe existir alguna quinta fuerza, distinta de las 4 que he mencionado. Es perfectamente posible decir que existe una quinta clase de acción recíproca, pero que no puede ser observado o una sexta clase, o cualquier variedad de clases. Si no puede ser observada, si no puede hacerse evidente en ninguna forma, nada se gana hablando de ella excepto, tal vez, para el entretenimiento de inventar una fantasía. No deseo denigrar el valor de inventar fantasías. Es un arte noble, que demanda gran pericia. Lo sé muy bien. Durante años enteros me he ganado la vida en ello. Sin embargo, una cosa es inventar una fantasía divertida, y otra muy distinta confundirla con la realidad. También es perfectamente posible decir que hay una quinta acción recíproca, o una sexta, o cualquier otra, que puede sin duda ser observada, pero solo por ciertas personas y en determinadas condiciones imprevisibles. Podría ser concebible tal cosa, pero no cae en el campo de la ciencia, pues en esas condiciones, cualquier cosa podría decirse. Puedo decir que las montañas rocosas están hechas de esmeraldas que tienen la propiedad de parecer piedras ordinarias a todo el mundo, menos a mí. Es imposible refutar tal afirmación, pero, ¿qué valor tiene la misma? Lejos de tener algún valor, declaraciones como estas irritan tanto a la gente que cualquiera que insista en hacerlas se expone a ser tildado de demente. La ciencia se ocupa únicamente de fenómenos que pueden ser reproducidos de observaciones que, en ciertas condiciones fijas, puede hacer cualquier persona de inteligencia normal, de observaciones respecto a las cuales pueden estar de acuerdo hombres razonables, apóstrofe. No me molestaré en definir lo que es un hombre razonable. Sospecho que una suposición favorable que podemos hacer, es que cualquiera que se moleste en leer este libro es un hombre razonable. De hecho, podrá arguirse muy bien que la ciencia es el único campo de acción del intelecto humano en el cual los hombres razonables suelen estar de acuerdo. También cambian a veces de parecer cuando se obtienen nuevas pruebas. En política, en arte, en literatura, en música, en filosofía, en religión, en economía, en historia, puede prolongarse esta lista tanto como se quiera. Hombres que por otros conceptos son razonables, suelen no solo estar en desacuerdo, sino que invariablemente lo están, a veces, con el más encendido apasionamiento y nunca cambian de parecer. Naturalmente, el punto de vista científico acerca del mundo no ha sido transmitido intacto desde tiempo inmemorial. Fue descubierto y ampliado poco a poco. Ahora no está completo, y tal vez nunca lo esté. Al principio, las nuevas sutilezas, modificaciones y adiciones quizá parezcan fantasías, la teoría cuántica y la de la relatividad indudablemente lo parecieron, pero hay formas bien conocidas de poner a prueba tales cosas con todo cuidado, y si las teorías pasan la prueba, son aceptadas. El método de la prueba no es siempre sencillo ni fácil, y mientras se lleva a cabo pueden surgir disputas, por lo que la comprobación llega a demostrarse innecesariamente. Tales disputas suelen ser a veces muy enconadas y causantes de polémicas, pues los científicos son humanos y cualquiera de ellos puede ser, a veces, mezquino, ruin, vengativo o, sencillamente, estúpido. Con todo, la aceptación vendrá a la postre,
pues el pensamiento científico se corrige a sí mismo mientras exista una razonable libertad de investigación y publicación. Por supuesto, es difícil estar seguro de tener libertad absoluta, si se carece de fondos infinitos y de espacio infinito. Con lo anterior, justifico que este libro se ocupe de lo sobrenormal cuando sea necesario, pero minca de lo sobrenatural. En la discusión sobre la inteligencia humana, de la que nos ocuparemos en este libro, no consideramos ni a ángeles ni a demonios, ni a Dios ni al diablo, ni a nada que no sea accesible por medio de la observación, el experimento y la razón. Página 7.